Hola y bienvenidos a este video. En este video vamos a ver cómo Chile violó los derechos humanos en la dictadura de 1973 en Chile. Veremos quién era Augusto Pinochet, instituciones que violaban los derechos humanos y cómo torturaban a la gente del Partido de la Unidad Popular. Les recomendamos tomar nota de este video, ya que todo esto es contenido para una próxima prueba. Vamos. Hola, hoy día les voy a presentar sobre los centros de detenciones en el golpe de Estado en la época de estabilidad política. Pero para introducirlo un poco, acá tenemos el Palacio de la Moneda, donde el 11 de septiembre de 1973 se produjo un golpe de Estado perpetrado por las Fuerzas Armadas, los Carabineros, en contra del gobierno de la Unión Popular de Salvador Allende. Salvador Allende, al ver esto, está obligado a entregar el poder a las Fuerzas Armadas y, después de una junta militar liderada por Pinochet, se toman el poder, dando comienzo a una de las dictaduras más extremas de América Latina. Augusto Pinochet es uno de los dictadores más conocidos de América Latina. Tras tomar por la fuerza el poder del país, cometió violaciones a los derechos humanos mediante centros de detención, interrogatorios y por medio de más métodos que les presentaremos a continuación. Una de las cosas por las que más se destacó es que creó instituciones para poder castigar a los opositores del partido político. Estas tres son Operación Cóndor, CNI y DINA. La Operación Cóndor o Plan Cóndor consiste en una clase de represión política en la cual era respaldado por Estados Unidos, que dejaba que los militares legalmente puedan asesinar a opositores de un partido político o civiles de ideología de izquierda. Esto más que nada era para que Estados Unidos no se enfrente a gobiernos comunistas, los cuales puedan generar revueltas contra ellos, o incluso apoyar a la Unión Soviética para la Guerra Fría. Otro elemento que permitía que Estados Unidos ejerza sus planes políticos es que América Latina era básicamente su patio trasero, o sea, que tenía toda la influencia sobre los países latinos. El CNI, durante la dictadura de Augusto Pinochet, fue un organismo de inteligencia y seguridad del régimen. Conocido por su papel en la represión y por violación a los derechos humanos, esta organización fue el reemplazo de la DINA, la Dirección de la Inteligencia Nacional, y desempeñó un rol clave en la persecución de opositores al régimen militar, siendo esta organización la responsable de secuestros, torturas y desapariciones a opositores del régimen. En cuanto a la DINA, esta fue creada para directamente detener, torturar y extraer información bajo apremios y confinar personas en sus centros operativos durante los estados de excepción. Y es muy similar a la CNI, debido a que Estados Unidos ordenó a Chile que disuelvan la DINA debido a las crecientes tensiones internacionales, a que éste violaba los derechos humanos. Una de las diferencias que esta presentaba en cuanto al CNI es que no trataba de buscar información para que el gobierno se mantuviese al tanto de lo que pasaba, sino que de perseguir a los opositores y torturarlos. La DINA fue disuelta en noviembre de 1977, en parte debido a las crecientes presiones internacionales por las violaciones a los derechos humanos y las disputas internas entre sus propios miembros. La CNI existió hasta el 30 de noviembre de 1990, fue disuelta oficialmente al final de la dictadura, tras la transición hacia la democracia en Chile, y el Plan Cóndor no se disolvió abruptamente, sino que se fue gradualmente debilitando debido a que los regímenes dictatoriales dejaron de existir, o los países se convirtieron en países democráticos. Pero, ¿a quiénes iban dirigidas estas instituciones? ¿Acaso era para la gente al azar? ¿O solo para causar terror? Como previamente dije, estos iban dirigidos a gente que fuera adherente del Partido de Unidad Popular. Esto con la finalidad de que no haya más gente de ese partido. A continuación, explicaremos cómo funcionaban estos centros de torturas y extorsión, en contra de los adherentes de la Unidad Popular. Hablemos de los centros de detención. En los días de desestabilidad política tras el golpe de Estado, empezó una brutal represión contra los simpatizantes del gobierno de la Unión Popular de Allende, con detenciones masivas, interrogaciones y homicidios. Estas personas eran llevadas a los centros de detenciones, los cuales podían ser estadios, colegios, etc. Pero en general se conocen los estadios como centros de detenciones, como por ejemplo el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos, el cual fue uno de los centros de detenciones más importantes, ya que albergó alrededor de 7.000 prisioneros, los cuales eran personas con ideología de izquierda o simplemente personas inocentes que fueron arrestadas en horario de toque de queda. Estos eran llevados a los centros de detenciones
y eran torturados, interrogados o asesinados en los camarines del estadio. Esto se vincula con la Operación Cóndor, ya que dichos centros formaban parte de este plan y se regían por él. En estos centros de detención se murieron confirmadamente alrededor de 2.100 personas y más de 1.000 desaparecidos, los cuales no se sabe claramente dónde fueron a parar. En total, son más de 3.100 personas las muertas y desaparecidas, una cifra gigantesca. Se dice que alrededor del 56% de estos eran de la Unidad Popular y que eran torturados al frente de todas las personas al interior. Mientras eso pasaba en el interior, familias del exterior del recinto esperaban ansiosamente si su familiar salía de ahí, vivo o no. Más de 40.000 personas se vieron afectadas por esto, entre ellos mujeres, hombres y gente que se identificaba con la ideología de izquierda de la Unidad Popular. Estas horribles acciones, como anteriormente dije, afectaron a miles de chilenos, entre políticos de izquierda, dirigentes sindicales y simpatizantes de lo anterior gobierno de la Unidad Popular. La violación sistemática de los derechos humanos se llevó a cabo a través de los órganos estatales ya existentes en Chile, Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y también por instituciones, que eran la DINA, CNI y Plan Cóndor. Estas prácticas violaban los siguientes derechos: a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la seguridad personal y a vivir en su propia tierra. A raíz de la represión, miles de chilenos se vieron obligados a huir del país, buscando un refugio en otras naciones. Esto debido a la inmensa persecución política, la amenaza de detención, tortura o ejecución y la ilegalización de la oposición al régimen militar de Augusto Pinochet. Muchos de estos exiliados nunca pudieron regresar durante la dictadura. De hecho, la gran mayoría se fueron a Argentina, pero se fueron a más países, generando gigantes tensiones entre chilenos y chilenas. ¿Cómo fueron las reacciones internacionales a la violación de derechos humanos? Después del golpe de Estado en Chile en 1973, hubo muchas reacciones internacionales, aunque estas estuvieron influenciadas por la Guerra Fría y los intereses políticos de cada país. Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaron las torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas que ocurrieron bajo el régimen de Pinochet. La ONU también documentó estos abusos, pero no pudo hacer mucho debido a los bloqueos políticos. Países de izquierda como Cuba y la Unión Soviética apoyaron a todos los simpatizantes de la Unidad Popular que previamente fueron torturados y tenían una mala visión de la represión política. Países de derecha como Estados Unidos y Gran Bretaña apoyaron al gobierno de Pinochet, creando planes e instituciones que benefician al gobierno chileno.